Muy buenos días, Dios les bendiga, qué gusto me da saludarles en esta mañana maravillosa, esta mañana fresca. No, ¿cuál fresca? Está el calorón a todo lo que da. 8:36. Llegué tarde, casi nadie se dio cuenta que llegué tarde, pero sí llegué tarde, me levanté tarde, no almorcé, no me dieron de almorzar. Y no pasa nada. Agradezco a Dios esta mañana la oportunidad que nos da de estar un día más en tu programa Mi Corazón se impregnó de tu presencia. Y como todos los viernes está la evangelista Gina Carisma de Van der K acompañándome en un momento de reflexión, hablando derecho, hablando las cosas tal como son. Y hoy vamos a hablar acerca de escuchando la voz de Dios. Pero antes de iniciar, hermana Gina, buenos días. Ay, mire qué bonita se ve mi raya. Sí, plancho bien. Mire. Sí, perfecto. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta bonita mañana. Es momento de ser feliz, es momento de escuchar las buenas nuevas, iniciar un día con toda la intención, con todo el ánimo que nos menciona Jesús en la palabra. Y bien, pastor, hoy precisamente vamos a hablar sobre escuchando la voz de Dios. Ese va a ser el tema de hoy y pues esperando que el Señor abra los corazones de mucha gente. No solamente lo esperamos, lo creemos, lo confiamos, lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Hay algo muy importante. Saludo a todos nuestros amigos que nos ven a través de las redes sociales y a través de la 105.7 FM en Monterrey. Amén. ¿Cómo de poder diferenciar? ¿Cómo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo saber que Dios quiere algo para mi vida? ¿Y cómo poder entender que esa voz audible, maravillosa, penetra las fibras más profundas de nuestro corazón y produce cosas maravillosas, hermosas, bellas en lo que nosotros estamos haciendo? Amén. ¿Cómo saber? ¿Cómo entender? ¿Verdad? Sí. ¿Y cómo es? Por decir, en experiencia suya, hermana Gina, digo, vamos así directito, porque en alguna vez estoy seguro que Dios habló a su corazón, alguna vez Dios le manifestó algo a usted. ¿Y cuál fue su experiencia? Porque yo, en lo personal, sí he escuchado la voz de Dios, Sí. en los momentos más difíciles de mi vida, Sí. en el reposo, Sí. en la tranquilidad, Sí. en un momento difícil. Y escucha la voz de Dios y es algo que te impulsa y te levanta a hacer las cosas bien. Pero a usted, hermana, en lo particular, ¿en dónde, cuándo, dónde y por qué? Bueno, yo tuve la experiencia en el 2012 cuando conocí a Dios. De hecho, yo comento en mi testimonio en las redes sociales de que yo no conocía de religión, yo no sabía absolutamente nada de Dios. Lo único que comprendía era que existía un Dios, o sea, lo conocía de a oídas, como dice bíblicamente, ¿verdad? De a oídas nada más. Entonces yo, al ver tanta maravilla, ver la creación de Dios, y yo me encontraba en aflicción, eso me hizo, ahora sí que Dios permitió que levantara cabeza al cielo y clamara a Él. Entonces le dije, yo no sé orar, yo no sé rezar, pero yo sé que tú existes. Entonces esta maravilla se manifestó en mi vida y con toda certeza puedo asegurar de que audiblemente escuché su voz, estuvo conmigo, me sanó, pasaron cosas hermosas y poderosas, y audiblemente, hermanos, amigos, pastor, escuché la voz de Dios y desde entonces Él sigue hablando a mis pensamientos, a mi interior, a mis sentidos, a mi oído derecho. Él sigue hablando literalmente. Entonces, aquí, hermanos, muchos de nosotros hemos escuchado, como dice el pastor, literalmente la voz de Dios, así como Moisés también, de quien se dice que escuchó la voz de Dios en el encuentro tumultuoso del monte Sinaí. Entonces, otros tantos hermanos pues no han tenido esa experiencia de escuchar audiblemente su voz, y esto se debe, hermanos, a que escuchar la voz de Dios no nada más es cuestión de los sentidos, sino que también es un asunto de discernimiento.
Aquí en México tenemos una palabra que le llamamos que nos cae el 20. Eso se debe a que Dios nos da una revelación a nuestra vida, y aquí en México lo manifestamos coloquialmente como que nos cae el 20, como que empieza la maquinita del cerebro a trabajar y se te viene un verso, por ejemplo, en el cual jamás habías entendido en la vida y estás en medio de una aflicción y allí lo comprendes. Dios te da ese verso y tú dices, ok, de esto se trata. Entonces, se trata también, te decía, de cuestión de discernimiento. Dios nos habla los pensamientos, pastor, de muchas maneras. Y aquí, pues, hemos apuntado varios puntos en la cual son característicos de cómo la voz de Dios se manifiesta en la vida de los creyentes. ¿Cómo saber si quien nos está hablando a nuestro interior, o esos flachazos que vienen, o esa voz audible, proviene de Dios? Todo lo que es bueno, agradable y perfecto delante de Dios está escrito en la palabra de Dios. Amén. Y una de las maneras donde Dios nos habla directamente, aunque no audiblemente, es a través de la palabra de Dios, de lo que está escrito en ese libro, en ese manual, donde nosotros entendemos, comprendemos el diario vivir. ¿Cómo? El cómo sí, no cómo no. Exacto. Y esto es verdaderamente maravilloso. En la creación también vemos, ¿verdad? En la creación también. Sí, es bien importante prestar atención a este mundo en el que estamos viviendo a nuestro alrededor, porque también es ahí donde habla Dios. Hay, por ejemplo, el Salmo 19:1 proclama que los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Esto es porque la voz de Dios se manifiesta a través de sus obras. Entonces esto es maravilloso. También el Salmo 148 describe como cada elemento de la naturaleza de alabanza a Dios. A ver, ¿qué quiere decir esto? Sí. Vamos a explicarlo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Bien. Amado amigo y amiga, no hay nada que no se mueva, no hay nada que no pase si no es por la voluntad de Dios. Pero ¿cómo yo puedo entender que Dios me está llamando a hacer algo importante en mi vida? Muchas veces yo detengo la bendición de Dios por malas decisiones, porque no tengo atento, porque no sé orar, porque no sé meditar, porque no entiendo, porque no leo y porque tengo un desconocimiento total de muchas cosas. Pero cuando nosotros nos detenemos un momento y callamos, podemos ver las maravillosas palabras que Dios nos dice a través. Te amo, eres mi real tesoro, eres nación santa, eres pueblo adquirido, fui a la cruz por ti, con amor eterno te he amado. Amén. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, nunca dejaré al justo desamparado, siempre estaré contigo. Siempre y entonces son la voz de Dios que llega y penetra las fibras de tu corazón y produce un cambio, una paz, una tranquilidad que el mundo no te puede dar. Salmo 23 nos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. En el momento de crisis, en el momento de la situación, podemos ver la voz de Dios, porque la palabra es la voz de Dios. Y en el servicio, como dice, es un llamado de Dios para servir. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. De hecho. Y usted, todos los que estamos aquí, somos llamados con un propósito. Amén. Que algunos tendrán algunas características diferentes. Bueno, esa es otra cuestión que no nos vamos a meter en este tiempo. Pero ¿cómo podemos descubrir en la Escritura la voz de Dios? ¿Cómo vemos ese hecho, ese desafío? ¿Cuándo pasa eso, hermana Gina? ¿Cuándo sucede? Son muchas ahora sí que las llamadas de nuestro Señor, nuestro diario vivir, porque incluso vemos que hasta el servicio que nosotros tenemos en nuestro diario vivir es el llamado de Dios, es la voz de Dios. A veces parece insignificante, pero en el templo, cuando tiene una persona, un creyente, un ministerio, por ejemplo, de el comedor, es un servicio muy bonito, es un don de servir muy precioso. También cuando limpian baños, las personas que se dedican, por ejemplo, aquí a Nayelita, que está en
está aquí atendiendo los controles, la dirección ahorita. Todas las personas, incluso las que te digo, lavan el baño, limpian, desde que temprano están aquí haciendo una labor, el servicio, el mismo ministerio que ahora estás desarrollando, hermano, hermana, ese apostolado que estás desarrollando, don de profecía, el evangelismo, el pastorado, el ser un doctor, un maestro, todas estas características, todo este ministerio precioso de Dios es la manifestación de la voz de Dios, es el resultado de saber escuchar la voz de Dios. Entonces allí nos damos cuenta de que estamos siendo obedientes y de que estamos ordenados, alineados a la voz de Dios. Entonces, aquí también otra característica de escuchar la voz de Dios, podemos hablar del desafío, cuando un creyente se desafía, y esto me refiero a desafiarnos de salir de la apatía, del desinterés por las cosas de Dios. Entonces, aquí podemos ver, si tú lees Mateo 11:22, dice que los violentos arrebatan el reino de Dios. La traducción Nueva Versión Internacional dice que los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Esto quiere decir que hay que ser violentos, hermano, y no de temperamento, sino violentos en nuestro carácter, en la madurez, en tomar decisiones, violentos en sacudirnos la pereza, la ignorancia y desafiarnos a comprender la Escritura, a redarguir, a investigar, a saber más, a tener este interés por los asuntos de Dios. Cuando yo estoy en la comodidad, cuando yo tengo desinterés en lo que Dios quiere para mi vida, verdaderamente me paso de largo. El mundo hoy sufre un descalabro, hoy sufre muchas situaciones porque no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios, ni tampoco a vivir conforme al plan y propósito de Él. Sí, es correcto. ¿Cómo logro reconocer, escuchar la voz de Dios? ¿Cómo puedo entender, asimilando un ejemplo tangible, cierto en la palabra de Dios? En el primer libro de Samuel, el 1 Samuel capítulo 3, versículo del 1 al 10, vemos la historia de un hombre llamado Samuel, un hombre que fue concebido de una mujer llamada Ana, una mujer abnegada, que en algún momento ella vivía, era estéril, pero fue al templo donde estaba el sacerdote Elí, clamó a Dios, hizo un compromiso con Dios y le entregó a su hijo antes de que ella naciera. Entonces, este hombre, este profeta de Dios, este hombre de Dios, cuando estaba sirviendo en el templo, con el sacerdote Elí, escuchaba la voz audible de alguien y no sabía quién era. A través de lo que seguimos leyendo en 1 Samuel 3:1 al 10, vemos que después fue instruido por este mismo sacerdote para que escuchara atentamente la voz maravillosa audible. Nadie hemos nacido sabiendo todo. Así es. Siempre necesitamos la ayuda de alguien que tenga conocimiento para poder discernir, entender y comprender esa voz tan bonita que le estaba diciendo. Dios le estaba hablando al mismísimo Samuel. Y le dice, heme aquí estoy. Qué maravilloso. Y lo instruye Elí. Le dice, cuando te hable, contéstale, dile, aquí estoy, Señor. O sea, hay que reconocer. Entonces, aquí es bien importante, hermanos, a través de todos los tiempos, muchas personas inconversas, incluso los creyentes, se hacen esta misma pregunta y la vemos, esta pregunta, en todos los templos circular. ¿Cómo le hago para escuchar la voz de Dios? ¿Cómo logro escuchar? ¿Cómo logro ser receptivo a esta voz? Aquí también podemos ver otro claro ejemplo en Jueces 6,
del 17 al 22 y del 36 al 40, que nos revela a Gedeón. Tú te acordarás, hermano, hermana, que Gedeón, teniendo una revelación física de Dios, y aún así dudaba de lo que había escuchado, hasta el punto de pedir una señal, no una vez, sino hasta 3 veces. Entonces, ¿cómo sabemos que es Él, que es Dios quien nos está hablando? Bien, entonces antes que nada nosotros tenemos algo que ni Samuel ni Gedeón tenían, hermanos. Esto es la Escritura, la Sagrada Escritura. Entonces aquí la Escritura, como es inspirada por Dios, es la palabra de Dios, es precisamente para meditarla, visualizarla, imaginarla, llevarla a la vida actual, todos estos ejemplos, sino de lo contrario no nos sirven. Sí, por eso es que me encantó este programa que hace el pastor, porque él utiliza un evangelismo precioso, un evangelismo que te lleva del antiguo pacto y del nuevo pacto, se lo trae a ejemplos actuales, para que puedan ayudarnos, para que puedan libertar, para que podamos nosotros crecer en el Espíritu. ¿Para qué te habla el Señor? Siempre te va a hablar para algo maravilloso, pero siempre te va a estar preparando para toda buena obra. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Amén. Mira, hay que ser muy honestos. El mundo está pasando momentos difíciles. Sí. Es algo cierto. El poder del maligno siempre ha estado desde la creación hasta este momento. La única gran diferencia es que hoy tenemos donde escuchar la voz de Dios, donde saber el camino. El problema es que no nos importa, hermana Gina. Vivimos nuestra vida como queremos vivir y después pagamos las consecuencias. Pero el poder distinguir la voz de Dios, saber que no es nuestras emociones o los sentidos o la voz del enemigo, es importante. Es importante. A través de la palabra de Dios, Amén. ella nos enseñará, en ella entenderé, en ella me dará sabiduría, en ella encontraré el discernimiento para conocer la voz verdadera, la voz que le habló a Samuel, la voz que le habló a Abraham en el Antiguo Testamento, la voz que le reveló a Juan cuando estaba antes de escribir el Apocalipsis. El misma voz que se le reveló a Pablo, el tremendo revolucionario. Es maravilloso. O sea, cosas tremendas y poderosas. La voz que se le reveló a Daniel. Entonces, esto es increíble. En los momentos más difíciles de nuestro diario vivir, debemos de aprender y tener el discernimiento, la capacidad de escuchar la voz de Dios. No tiene que ser siempre audible, puede ser a través de un pasaje. Y yo no sé qué momento estés pasando. Ahorita estaba hablando con una hermana que está en Colombia, y ella me decía, hermano, estoy en reposo y estoy en tranquilidad. Y yo decía, y me dice, es que voy a regresar a mi país, a Venezuela. Le dije, ¿estás segura? Me dice, sí, es de parte de Dios. Dice, me voy a las 5 de la tarde y mañana a las 5 de la tarde estaré otra vez con un propósito y con un plan. Hermano, es que he sido atacada. Hermana, no se preocupe, eso no es algo nuevo, eso es algo real. Pero poder guiarte por el buen camino, el poder hacer las cosas bien, no es fácil. Y hoy necesitamos desarrollar ese talento y ese don de escuchar, de poder hacerlo, porque la verdad es que no, mire, hay veces, por eso el libro de Eclesiastés, a ver, Eclesiastés, ¿qué tiene que ver aquí? Todo es vanidad. Hay veces abrazo cosas que no debo de abrazar. Vivo así porque quiero vivir. Usted no puede estar ni trompudo, ni chochudo, ni atrofiado. Usted tiene la capacidad maravillosa de ser un hombre más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Hablamos de los valientes, de aquellos que arrebatan el reino, aquellos que son violentos, pero violentos de una buena manera, no de una manera mala, humana, terrenal. Exactamente, porque verdaderamente nos vamos a enfrentar a un sinnúmero de cosas y muchas veces perdemos la derrota, perdemos la batalla porque actuamos como Goliat.
Y Dios quiere que usted sea un David que sea humilde, que sea sencillo, que tenga fe y que tenga ese corazón conforme al corazón de Dios. Y esto de escuchar la voz de Dios es algo que debemos desarrollar en nuestra vida, porque muchas veces, porque sabe que muchas veces me voy a casar con alguien, ay, ya me lo dijo, y verdaderamente te metes en cada problema. Fuera, sí. Tenga cuidado, señorita licenciada, productora de este programa. Y es cierto, ¿cuándo le ha pasado? Hermano, es cierto. De repente voy a comerme un kilito de carne asada en la noche y no me va a pasar nada. Unos tacos de carnita. Su mecha. Pero hay que ser no pasa nada. Diligentes. Sí, es importante, hermanos, poder discernir. Ya tenemos no va a decir edad. A ver, yo dije edad. Dije, ay, Dios mío, ya nos está tirando pedrada, hermana. Yo estoy joven, yo me siento joven. Somos jóvenes. Yo y el hermano Vander acá, en lugar de cumplir, descumplimos. Hoy no más. Eso es fe. Ahorita lo pasa, pastor. Es bien importante, hermano, de verdad desarrollar este discernimiento. Dios utiliza incluso los sentidos de todos nosotros para poder hablarnos. Podemos ver también que durante el ayuno, la abstención de alimentos nos vuelve altamente receptivos, y cuando decíamos en el programa anterior respecto a los alimentos, cuando nosotros menguamos en el cuerpo mediante el ayuno, el espíritu está altamente receptivo a la palabra de Dios, tanto así que incluso podemos escuchar en nuestro oído derecho la voz del Señor, hablando, susurrando. Entonces, esto es algo muy hermoso. Otra característica es, me encanta el pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, y habla de un pastor. Y dice, mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. A ver. Poderoso. Mis ovejas, mi rebaño, mi propiedad. Una revelación preciosa. Exactamente, yo tengo cuidado. Sí. Y dice, yo la conozco y sé quién es. ¿Qué te duele? ¿Qué no te duele? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cuáles son tus debilidades? Pero lo más importante es, dice, me siguen. Y esto, aquellos que escuchan la voz son aquellos que pertenecen, que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Amén. Aquellos que han sido salvados por su gracia. Amén. A través de la fe en el Señor Jesús. En Cristo Jesús. Y estas son las ovejas que oyen. Así es. Pero no solamente debemos de ser oidores, sino tenemos que ser, ¿qué? Hacedores. Hacedores de la palabra. Porque lo conoce y reconocemos que tenemos un pastor maravilloso. Amén. Aleluya por Bendito el pastor de sea pastores. Qué tremendo es el pastor. Sí, por él estamos, por él vivimos, por él somos. Entonces nuestro Señor bendito nos ha dejado este precioso manual. Ahora sí que manual de todo ser viviente, en la cual pues los apóstoles tuvieron que sufrir y morir de una manera trágica y fea, y ahora pues tú y yo ya no tenemos por qué pasar por ese periodo de desgracias, de muerte con desgracia, de un tormento, porque ya tenemos el testimonio en nuestras manos, se llama Biblia, la palabra de Dios. Entonces, mediante este testimonio a nosotros solo nos basta creer el Evangelio y así poder distinguir la voz de Dios de la voz del enemigo o la voz de nuestros sentidos. Bien, porque el Señor siempre nos va a guiar a la verdad a través de la palabra de la Escritura Santa. Entonces aquí podemos, por ejemplo, te voy a poner el verso de Tito 1:2, dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los tiempos de los siglos. Entonces aquí habla de que el Padre jamás nos va a llevar, nos va a guiar a lo contrario que está escrito aquí en la palabra. Siempre se va a basar su guía, ¿sí?, en la palabra. Siempre va a utilizar la Sagrada Escritura para que nosotros podamos ser guiados
y escuchar su voz y desarrollar este discernimiento mediante la lectura bíblica, que es bien importante, pastor, que pasemos tiempo de calidad diariamente en oración. Esto es en meditación. Hay un verso que dice: meditad pues en vuestros caminos. Esto significa inspecciónate, analiza tu vida, lo que has recorrido, ¿sí? Entonces aquí necesitamos visualizar incluso las escrituras que nos fue dada para meditarlas, para imaginarlas y para aplicarlas hoy día en nuestro diario vivir. Te daremos hoy algunos tips, y no tips, enseñanza que te llevarán al conocimiento y de pasar un tiempo y poder escuchar la voz de Dios. Número 1, debes de tener la vocación y la capacidad y la voluntad de pasar un tiempo de calidad diario en oración al Señor. Amén. Si yo no tengo intimidad con Dios, si no conozco ese Dios maravilloso del cual estoy hablando, verdaderamente no podré entender la capacidad y la multiforme de tantas cosas maravillosas que tiene nuestro Señor. Sí. Yo debo de saber quién es ese Dios maravilloso, qué es lo que hace, cómo lo hizo, por qué lo hizo, cuál es la razón, cuál es la circunstancia, cuál es el motivo, por qué tanto amor, por qué se dio a sí mismo, por qué descendió de los cielos, por qué se despojó y por qué vino a la tierra a sufrir, a ser vituperiado, a ser crucificado por mis pecados, mis delitos, mis concupiscencias y todo. Si yo logro conocer a ese Dios maravilloso, yo voy a poder tener un tiempo de oración, de intimidad. Y orar es comunicarme con Dios, tener una comunicación genuina. Así es. Y eso te lleva un paso adelante en todos. Él te enseñará en los momentos difíciles a cómo actuar, en el momento preciso a tomar la decisión correcta, el camino que debes de andar, la decisión que debes de tomar. Bueno, número 2, cuando meditamos en la palabra de Dios, cuando visualicemos y cuando nosotros proyectemos aquel pasaje de la Biblia, nosotros podemos entender cuál era nuestra vida anterior y cuál es nuestra vida nueva ahora con Jesucristo. Por eso dice que si de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son nuevas. Ya no hay delito que perseguir, ya no hay pecado que pagar. No te libra de las consecuencias, porque las consecuencias las vas a tener, pero sí te libra del pecado, de la maldición y de ir al lago de fuego, de ir a su presencia eterna y maravillosa. Así es, también de conocer, como dice el verso, lo alto, lo profundo, la anchura, de todo el amor maravilloso que nos tiene Dios a través de esta lectura, de este discernimiento bíblico, que lo estamos hoy poniendo de ejemplo para poder escuchar la voz de Dios. Mira, ejemplo maravilloso. Jesús se apartaba y tenía un tiempo de intimidad con Dios, y Dios le hablaba y le decía cómo tenía que actuar. Imagina el cuadro, Getsemaní, a unos momentos de ser apresado. Dice que su alma estaba abatida. Él sabía el proceso que iba a llevar, y dijo en algún momento a su padre: Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. ¿Cómo se fortalecía? Y se levanta, porque estaba de rodillas, y viene y enfrenta con la oración lo que tenía, y escuchó lo que Dios le tuvo que decir. Amén, sí, qué maravilloso. Esto es a través de la palabra de Dios. Esto es a través de... Para nosotros ahorita es mucho más fácil, hermanos. Antes nada más tenían los rollos, los pergaminos de el Antiguo Testamento. Ahora tenemos todo recopilado y se llama el libro, se llama la Biblia. Allí tenemos todo el manual, la instrucción de todo ser viviente. Entonces, otro de los puntos a comentar esta preciosa mañana es estudiar, investigar la Escritura, y esto nos está dando referencia a tener familiaridad
con el Evangelio, a familiarizarnos. Tiene que haber algo que nosotros hagamos. Ejemplo maravilloso. A ver. Josué 1:8 dice, ver. nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sí. Si yo investigo, si yo me familiarizo, si mi palabra siempre brota, la palabra de bendición escrita en la Biblia, dice, y nunca se apartará este libro de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué, mi señorita Nayeli? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y tendrás, no lo leas, y tendrás éxito, su mecha, y te irá bien. esa es la familiaridad. Mira, si se te enoja la suegra, escucha la voz de Dios y dile, Señor, tapa su lengua, el Señor la va a tapar. Señor, que me deje la herencia, y te va a dejar la herencia. Es bien importante, hermanos, es súper importante que pasemos tiempo de calidad con nuestro Señor, tiempo de intimidad con la palabra. Entonces así, fíjate bien, hermano, nos va a ser de mucha facilidad reconocer su voz y su guía en nuestras vidas. Aquí, como ejemplo de familiaridad con la palabra, vamos a reconocer, a distinguir lo falso de lo genuino. Esto nos vuelve, te digo, bien receptivos. Es un discernimiento espiritual que podremos reconocer. Miren, yo tengo un hijo que trabaja, todos conocen la tienda Coppel. Por Golazo. favor, mándele, a ver, hermano Gerardo Vanderkamp, por favor, mándele, ¿qué quiere? Nota, recibo o factura. Sí, ¿qué necesita, hermano? Les decía que tengo un hijo trabajando allí en el área del banco. Entonces allí todos sus compañeros y él mismo se han hecho muy asiduos en el conteo, ¿sí? Tienen esa familiaridad súper rápida, incluso de distinguir al tacto, pastor, un billete que es falso. Entonces, de verdad, ellos tienen esa familiaridad con detectar, utilizan incluso los sentidos, ¿ok? Utilizan la vista para observar, utilizan el tacto, o sea, son muchas cosas. Entonces ellos distinguen lo genuino de lo falso. Y por ejemplo, en mi caso, a mí me encanta todo lo que es embellecimiento de cabello, por ejemplo. Me gusta tanto. ¿Cómo dice la señorita Nayeli? No, casi no, ¿verdad? ¿Cómo dices, Nayeli? No, casi no me doy cuenta, ¿verdad? Algo así dice así. Sí, bueno, me encanta tanto esto del embellecimiento del cabello que me metí a un curso, le eché todas las ganas. Entonces eso me hace distinguir de lo genuino y de lo falso. Aquí ya me estoy dando cuenta si está usando el postizo, si está usando la extensión, si es natural, si está en tratamiento. Son muchos factores, pero sí es importante poder descubrir. Salomón, si estuviera aquí, dijera: vanidad de vanidades, la vida es una vanidad. No, es que esto es cierto y se equipara a lo que estamos hablando, porque la experiencia hace la diferencia. Sí. Y mi experiencia con Dios, el encontrarme con ese ser maravilloso, en escudriñarlo y conocerlo, sí, verdaderamente me da la capacidad, el discernimiento y el entendimiento de saber cuándo Dios está hablando a mi vida y me está regalando una palabra de aliento, palabra de bendición, palabra de gracia que me ayuda y me hace seguir adelante, hermana. Es correcto, sí. Bueno, pues aquí debemos de estar, te decía, bien familiarizados con la palabra de Dios. Así que si alguien nos dice algo que es una mentira, entonces podemos allí nosotros tener en claro que no es la voz de Dios, que no viene de Dios. Y más ahora, hermanos, pastor, que hay un verso en 2 de Timoteo 3:6, recordé ahorita, que habla sobre los tiempos peligrosos, donde hombres peligrosos entrarán a la vida de los creyentes
Y es muy importante que nosotros prestemos oído a Dios mediante la lectura bíblica, mediante el bautizo del Espíritu Santo de Dios, porque sin ese nuevo nacimiento no podremos reconocer la voz de Dios, no seremos iglesia, no seremos parte de los propósitos de Dios aquí en la tierra, no podremos involucrarnos en la vida de Dios, ni representarlo, ni testificarlo, ni tener santidad. No seremos creyentes cristianos si no tenemos ese bautizo, ese sello del Espíritu Santo. Entonces es importante que a estas alturas de nuestra vida, ya una vez que tenemos en conocimiento la palabra de Dios, podamos digerir de lo bueno y de lo malo y hacer así como en 2 de Timoteo 3:6, que Pablo le escribe a Timoteo, le dice, ten cuidado, dice, porque esas mujercillas están prestas a escuchar. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Si no escuchamos la voz de Dios, hermanos, van a estar a la orden todo tipo de concupiscencia, y estaremos en nuestro propio intelecto o escuchando la voz del enemigo, como estas mujercillas que Pablo está advirtiendo a Timoteo, oye, ten cuidado. Con aquellas mujeres. Sí. No estamos menospreciando, ojo, cuidado, no se vaya a malinterpretar que estamos hablando mal de usted, hermana, señorita, señora, amiga. No, la palabra de Dios en el contexto de la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 6, se refiere a las mujercillas. Y si nos vamos a la exégesis de ese pasaje, está hablando en aquel tiempo cuando Timoteo, Pablo viene y lo exhorta. En exhortación, porque es otra de las maneras que nosotros podemos escuchar la voz de Dios, que nos exhorte. Sí, eso. La exhortación. Bueno, resulta que como dice el pastor, ya casi estamos aquí, ya mejor que ya el programa sola. Bueno, resulta que Pablo aquí, en 2 de Timoteo 3:6, advierte, Pablo a Timoteo, que tengan cuidado, porque antes no gozaban de esta libertad del evangelio. Recordemos que antes la mujer era subyugada, era menospreciada. Entonces empieza a haber esta libertad en el evangelio y entran esos lobos trayendo sus mezcolanzas religiosas de Egipto, traen sus ideas, su doctrina, su mezcolanza allí, que es mucha confusión, y envuelven a las personas. Aquí hace referencia a mujercillas, porque en ese entonces eran mujeres las que apenas estaban experimentando esta libertad de estudiar la palabra. Entonces aquí esto aplica ahora a hombres y a mujeres por igual. Que tengamos mucho cuidado, que escuchemos la voz de Dios, que debemos de nacer de nuevo, como dice Juan 3, es necesario nacer de nuevo para ser iglesia, para poder escuchar la voz de Dios y poder así nosotros desarrollar el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra y estar preparados incluso cuando sea el llamado de Jesucristo. Dice que en el rapto nuestro Señor Jesucristo, con voz de mando, voz de arcángel, Él va a llamar a los suyos. Y no sé cómo, hermano, no sé en qué idioma será, no tengo idea cómo será. ¿Será un sonido? ¿Será un idioma, una lengua? No lo sé, pero dice que la voz de mando se va a ejecutar y nosotros, el nuevo nacimiento, la santidad que vive dentro de nosotros, ese Espíritu Santo que está en nosotros y con nosotros, va a reconocer la voz, inmediatamente va a haber allí un rapto, un llamado, el Señor va a tomarnos, va a haber una transfiguración allí y vamos a dejar este cuerpito de carne y sangre, este costalito de huesos, y vamos a estar en la presencia debido a la preciosa y maravillosa voz de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea. Amén. Nos gozamos. Quiero regresarme al tema de las mujercillas porque no quiero que se vayan a sentir y se vaya a ver alguna malinterpretación de algún comentario que la hermana haya hecho.
Primeramente, nosotros somos muy respetuosos. Nosotros como cristianos le amamos tal como usted sea. Nosotros nunca haremos ninguna excepción de persona. Pero en el texto hablaba de estas mujercillas, que eran mujercillas que estaban cargadas de pecado. Es decir, que tenían diversas pasiones. Porque ellas carecían, a las que se está refiriendo ahí, de una solidez moral y espiritual. Y esto tiene que ver de que hablamos de teniendo comezón de oír, enseñaban ellas cosas ridículas, contrarias, que no iban en contra del conocimiento de la verdad. Sí. Y hoy en día vemos ese tipo de personas, y no mujercillas, que tratan de desviar tu atención para que tú puedas llegar al conocimiento de la gloria de Dios. Pablo condenaba estas falsas doctrinas, religiones que impedían que tú pudieras llegar. Nunca le faltaremos al respeto a ninguna mujer. Aquí las honramos, pero sí queremos ser partícipes y hacerle. Regresando al tema, Pablo exhortaba, y a través de la exhortación es una llamada de atención rigurosa, con conocimiento, pero nunca humillando, ni exhibiendo, ni haciendo alarde de nada. Lo que nosotros queremos es que usted esta mañana pueda entender qué maravilloso es poder escuchar la voz de Dios a través de lo que Él nos puede hablar o nos puede señalar a través de un pasaje de la palabra de Dios. Amén, sí. El Espíritu Santo siempre nos va a hablar a través de las circunstancias de nuestra vida, a través del hermano, de la hermana que tiene dentro de él o de ella el Espíritu Santo de Dios. Y por eso es santo, es santa, y nos habla, y como decía el pastor, mediante una exhortación. ¿Y qué es exhortación, hermanos? Sino una llamada de atención rigurosa. Esa exhortación jamás te va a humillar, jamás te va a hacer sentir mal. Entonces nosotros debemos de estar receptivos, porque es Dios mismo hablando. En alguna ocasión hablamos, pastor, de que, no sé si lo recuerden, platicamos de que cuando una madre, un padre, llaman la atención a su hijo, a su hija, por algo que está mal, casi siempre es Dios mismo hablándote a través de esa persona. Te está exhortando. Y a veces nosotros, en nuestro desconocimiento, o a veces porque somos muy jóvenes, nos llenamos de rebeldía y pensamos mal. Sentimos que nos están desvirtuando lo que nosotros creemos. Entonces no es así. Es la voz de Dios a través de una autoridad en tu vida. Es una corrección que te va a ayudar a hacer los propósitos de Dios, a librarte de una maldad que tal vez tú no puedas estar viendo, pero tu padre o tu madre sí lo están viendo. Entonces es la voz de Dios allí que te está ahora sí que ministrando atención. El padre que ama disciplina a su hijo. Y esa es la verdad que nosotros tenemos que entender. Somos muy finitos, no nos gusta que nos llame la atención, no nos gusta que nos exhorte, porque siempre creemos tener la razón en todo lo que hacemos. Y así no es. Así no Esta mañana hemos hablado acerca de cómo escuchar la voz de Dios. Y la escuchamos de muchas maneras y de muchas circunstancias. Pero la más importante es que usted esta mañana pueda entender que Dios quiere hablarle a su vida, que Dios quiere cambiar su entorno, sus circunstancias, su dolor, su problema y su situación difícil y apremiante que está teniendo. Amigo y amiga, no es bueno que usted siga sufriendo. No es bueno que usted esté errando en el blanco. No es bueno que usted no permita que Dios hable con usted y trate con usted. A todos nos gusta lo bueno, a todos nos gusta lo mejor, pero hay momentos, tenemos que aceptar el proceso de aquellos momentos difíciles, porque Dios nos lleva de victoria en victoria y de gloria en gloria. Amén, sí. Y entender que Dios en estos tiempos está hablando a su pueblo, a sus hijos, al mundo entero. Y el mundo entero tiene sus oídos tapados. No quiere escuchar la voz de Dios. No quiere escuchar la verdad. Dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre.
Cuando yo me meto al río de Dios, cuando camino dentro de la voluntad de Dios, tengo la capacidad de poder ser, de percibir, de discernir con humildad, con sabiduría y con conocimiento lo que Dios quiere hablarme. Este programa es un programa que nace en el corazón de Dios y que esta mañana, a través de muchas situaciones, la hermana puede estar con nosotros de sus múltiples ocupaciones que mi hermano pastor, el hermano Gerardo Van der K, permite. El enemigo siempre se opone para que los planes y los propósitos de Dios se cumplan. Pero cuando tú escuchas la voz de Dios y te dice, dale para adelante, yo te voy a sustentar, verdaderamente pasan cosas maravillosas. Amén. El ejemplo tangible, cierto, es Dios saca al pueblo de Israel de tierra de esclavitud, de tierra de servidumbre, y les da agua, les da maná, les provee de todo, les da todo, y aún así, escuche bien, por falta de desconocimiento, este pueblo caminó 40 años y se quedó en el mismo lugar y no entró a esa tierra que fluye leche y miel. Otra cosa, cuando los espías van, cuando Moisés, para entrar a esa tierra que fluye leche y miel, Dios no dispuso que fueran a ver qué onda, cómo estaba ahí, sino que fue la gente. Dios ya había hablado, Dios ya le había dicho, hey, ya había dado la información de lo que había de ser. Yo les voy a dar, y Dios quiere que estés bien. Dios quiere que vivas una vida diferente. Amén. Que no tengas fracaso. Y la irracionalidad de tu vida te lleva a vivir siempre en la sala de emergencias de tu ser. Es correcto. Sufres porque quieres. Lloras porque quieres llorar, porque te gusta, porque es la comodidad, es el confort de estar siempre afligida con dolor. Y me dicen, eso no es cierto, es mentira. ¿Sabe qué? El ser humano se ha acostumbrado a vivir así, en lo mediocre, en lo que no es bueno, en lo que no es agradable, en lo que es perfecto. Y hay de aquellos que le digan bueno a lo malo y malo a lo bueno. Híjole. Y esto es cierto, esto es profundo. Porque y estamos en los últimos tiempos, lo estamos viendo muy constantemente. La verdad, somos indiferentes. Andamos pensando cómo buscar, sacar provecho. Andamos buscando cómo hacernos de cosas. Sin discernimiento, escuchar la voz de Dios. Voy a decir algo, ese es el fracaso. Ese es lo peor que podemos hacer. Hoy necesitamos pararnos, hermana Gina, meditar y decirle a Dios, es tiempo de poder escuchar tu voz, es tiempo de poder decirle al Señor, Señor, necesito de tu presencia, es tiempo de que yo deje esos momentos difíciles y que hoy pueda yo escuchar la voz de Dios. Amén. Me he encontrado con gente que dice, es que yo soy, híjole, o yo soy X, Y y Z. ¿De veras? Debemos de tener cuidado porque esto del Señor, híjole, es cosa seria, es algo tremendo. Todos en algún momento anhelamos muchísimo ser escuchados por Dios. Todos anhelamos tener ese agrado de parte de Dios. Entonces utilizamos pensamientos, palabras, hacemos obras, porque tenemos ese anhelo. Y eso nos vuelve altamente receptivos para escuchar la voz de Dios. Entonces es importante que nosotros estemos pues preparados en esto que comenta el pastor. El día de hoy fue un tema maravilloso realmente porque nos abre el entendimiento y podemos reconocer muchas circunstancias en nuestra vida que nos hacen meditar si estamos escuchando realmente la voz de Dios, si estamos haciendo lo correcto, si vamos por el buen camino o si estamos como los cangrejos yéndonos para atrás, ¿verdad? Y es bien importante reconocer que si en verdad estamos en los últimos tiempos, dice el Señor que habrá mucho comezón por oír. Entonces, por falta de desconocimiento, en muchos lugares va a haber falta de este conocimiento y no va a haber palabra, no va a haber voz de Dios
que te lleve a cumplir los propósitos en tu vida. Entonces es bien importante la voz de Dios, la guía, es bien importante la lectura bíblica, es muy importante, es nuestra base. Aquí en la palabra nos descubrimos nuestra vida, lo que somos. Aquí nos identificamos y sabemos quiénes somos y en quién hemos creído. Aquí nos fortalece el Señor mediante la lectura bíblica, mediante el razonamiento, el discernimiento. Entonces es bien importante llevar a cabo esta meditación en la lectura bíblica y abrimos portales espirituales preciosos y maravillosos en nuestra vida, ¿sí? La voz en el presente es Dios hablando muchísimas veces y de muchas maneras, hablando desde tiempos antiguos a los profetas, y en estos últimos días nos habla a través del Hijo, y hoy día nos habla muchísimo a través del Espíritu Santo. Ustedes recordarán que en el Antiguo Testamento quien reclutaba a los que tenían fe, a los creyentes, era Dios Padre. Amén. Se manifestaba en columna de fuego, en muchas maneras, en la zarza ardiendo, en muchas maneras. Reclutaba para su reino Dios Padre y hablaba personalmente desde el Génesis, hablaba con ellos. Ahora en el nuevo pacto, Jesucristo, el Hijo, habla, ¿sí? Y Él es quien recluta a los discípulos. Lo vemos en acción a Jesucristo, reclutando a un discípulo. Ven y sígueme. ¡Wow! Me habló el Maestro. Iba a los pies de Cristo. Y ahora, hermanos, a ti y a mí, el Espíritu Santo nos está poderosamente llamando y reclutando. Aquí estoy, dice el Señor. Ayer hablábamos del verso Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Te mostraré cosas poderosas, grandes, que están ocultas, que tú no conoces. Pero si me hablas, te voy a mostrar mi poder y mi amor. Amén. Quédate con esto. Evangelio de Juan 10:27. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. Amén. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias. Te adoramos y te sea, bendecimos. Señor. Tú eres Gracias. el pastor de mi vida, Bendito el sea, pastor de mi Señor. corazón, y tú me conoces, Señor, y enséñame por el camino perfecto, el camino de la bendición, el camino de la gracia, de la misericordia. Amén. Y el Bendito camino del seas. conocimiento, Señor, para Amén. llegar a la presencia tuya y tomar buenas decisiones. Habla Amén. mi vida, Bendito seas. habla mi corazón y enséñame, Señor, a depender de ti para que yo tenga un encuentro maravilloso y poderoso contigo y pueda escuchar Amén. tu voz audible que me dice que me amas y que soy tu real tesoro. Amén. Y que soy esa nación santa y que tú, Señor, tienes cosas grandes y poderosas en mi vida. Amén. En el nombre de Bendito Jesús. seas. Amén. Amén y amén. Hermana Qué Gina, precioso. pues, Maravilloso qué bueno, qué tema. hermoso es esto, pero pues, le invitamos. El día de mañana estaremos en punto de las 6 de la tarde. Mañana voy a predicar el tema de una iglesia conforme al corazón de Dios. Le invito para Wow, que qué mañana maravilloso. esté con nosotros. Mañana en punto de las 6 de la tarde en el auditorio La Roca, la iglesia que te conecta y transforma tu vida. Estamos ubicados en el Amén. centro de Monterrey, ubicados en la calle Escobedo 1023, en el meritito centro de Monterrey. Te invitamos para que estés con nosotros. Hermana, si alguien quiere mandarle un saludo, si quiere, dígale al hermano Gerardo para que venga a ver si está ahí. A Pasa. ver si pasa por allí. A ver, hermano Gerardo, venga. Yo estoy tan emocionada, hermanos, hermanas, a todos aquellos que de verdad los amo mucho, mis hermanos en Cristo en las redes sociales. Gracias, hermanos, por ese apoyo. Estemos receptivos a la voz de Dios, amigos, hermanos. Pásele, mi hermano Gerardo Van der K. El Gerardo Van der K se me hace así como la película esa de Las Guerras de la Galaxia. Hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga, qué gusto saludarle, buenos días. Igualmente, pastor, buenos días a todos los que nos escuchan. Y pues gracias, pastor, gracias, mi amor, por este tema, porque nos recuerda la necesidad que tenemos día a día de permanecer en el Señor,
negándonos a nosotros mismos en las cuestiones diarias y estar atentos a Él, pero más que nada hicieron mención, estar dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Tal vez la escuchamos y dentro de todo nuestro trabajo secular, como que no ponemos la atención y Dios nos habla en todo momento. Así es, mi hermano, es correcto. Pues bueno, aquí estamos, aquí seguiremos y seguiremos estando, predicando el evangelio de poder, de autoridad. Soy tu amigo, hermano y en Cristo, Luis Vidaurre. Y hoy estuvo conmigo mi hermano Gerardo Vanderka. Un saludo, hermano, mándele ahí a su hermana, a toda su familia. A toda mi familia que estaban enviando, México, Estados Unidos y en donde anden. La hermana Gina, hermana Cristo. Sí, a mis hijos allá donde están en Matamoros y a todos nuestros contactos que nos siguen a través de las redes sociales. El tiempo de Dios es perfecto, hermanos. Sigamos adelante con esta disposición, con este discernimiento para poder escuchar la voz de Dios. Vienen cosas maravillosas y nosotros, la iglesia, hacemos la diferencia en el mundo. Amén. Gracias, pastor. Dios les bendiga. Nos vemos bendiga, hoy en punto de las 8:20 de la noche en tu programa Mi Corazón Siempre en tu presencia. Dios te bendiga. Hoy estuvo como productora y directora ejecutiva